Bienvenidos a este 15 de diciembre del 2022 a la Universidad Virtual de Chilay, donde vamos a ver el curso de hipnosis clínica, módulo número 225, continuando con terapia breve, la metáfora, un mito con un método. La metáfora, un mito con un método. Del mismo modo conocimos la agradable calidez de los brazos maternos mucho antes que la palabra amor. El nexo entre las cosas y las palabras solo adquirió significación de manera gradual. Nuestra curiosidad, nuestro deseo de ser admitidos en ese mundo del entendimiento por intermedio de la comunicación verbal nos impulsó a aprender las palabras a causa de las imágenes que ellas inspiran. Por eso la comunicación a través de juegos de palabras preceden incluso a la narración de cuentos. Monta el escenario en la curiosidad infinitas que tuvimos de niños, de ese afán de aprender que luego se va hundiendo, sofocando con el crecimiento, es una fuente inagotable de bienestar potencial. 1. ¿De qué modo los juegos de palabras sirven de instrumento terapéutico? Uno de sus primeros efectos es proporcionar la oportunidad de explorar sin riesgos la relación entre terapeuta y cliente. Aprender a comunicar al paciente la confianza de su clínico y las diferencias individuales. Ensayar, jugar, descubrir que este ambiente estimula la conducta creativa aun cuando esté ausente en otros entornos. Todo esto robustece el cambio deseado en la disposición para aprender. Además, al considerar las palabras de manera distinta, podemos fijarnos en sus aceptaciones posibles, en las diferencias entre significados de lo que ellas son meros símbolos. La ambigüedad y las posibilidades de interpretación personal hacen difícil el control de las palabras, quizás no tan necesario como podríamos suponer. Por ejemplo, una palabra metáfora o narración aparentemente incorrecta para una situación dada puede ser aceptada por el cliente como absolutamente adecuada y provechosa sobre la base de su propia definición y referentes. Porque acuérdense que el consciente es muy superfluo, ve las cosas más frías, ve las cosas materiales y el subconsciente no, las ve desde otro punto de vista, las analiza y las perfecciona para ser aceptadas e interpretadas por el subconsciente. Por eso una metáfora es muy profunda para el paciente. Actitud autoprotectora. Desde luego siempre se corre el riesgo de que suceda a la inversa, por lo que debemos precavernos del potencial devastador de aquellas palabras que se presentan a una interpretación negativa. Hasta cierto punto tenemos un aliado en esta batalla, la tendencia del individuo a acorazarse tras una actitud autoprotectora, perceptible en la canción infantil Sticks and Stone May Break My Bones. Disculpen mi inglés, porque no tengo mucha práctica. But sword will never harm me. Palos y piedras podrán romperse los huesos, pero las palabras nunca me harán daño. Lo que agudiza el trance hipnótico en trance a recobrar la capacidad infantil de decir la verdad como la percibe, aunque los adultos la pasen por alto y la desechen en vez de prestar atención a lo que se dice. El estado de trance agudiza ambas tendencias, por consiguiente, el terapeuta debe aprender a tolerarlas y confiar en ellas. En particular, debe resistir la tendencia tan común entre los adultos, a desechar las verdades atrevidas que por su carácter ofensivo, simplemente porque se expresan sin rodeos, nos hacen sentir incómodos. El paciente y su proceso de aprendizaje. En efecto, como terapeuta debemos acompañar a nuestros pacientes durante parte del viaje que esperamos que aprendan y aprender a recobrar la magia y la verdad de las palabras. También nosotros aprendimos de niños que debíamos comprender nuestros sentimientos intensos y a menudo negativos y dominarlos. Aprendimos a no manifestarlos. No era permitido tenerlos hasta que se les asignaba una palabra en lo sucesivo. Debíamos aprender a no manifestarlos. Así fue como aprendimos a sofocar y reprimir las palabras y a la larga
hasta los sentimientos concomitentes. Aún hoy, ya adultos, esto nos inspira tal temor que no podemos abordarlos ni tratar el conflicto interior resultante. Debes de elegir bien tus palabras. Nuestros anhelos, necesidades y conflictos más profundos son tan poderosos que respondemos a ellos con emociones infantiles cuyo tratamiento requiere el uso de palabras imbuidas de su significado veraz o tal vez de muchas aceptaciones. Por eso hemos de elegirlas con prudencia, recordando que suscitan emociones por intermedio de los recuerdos. Las palabras suscitan emociones. A veces los juegos de palabras y las metáforas suscitan emociones y evocan recuerdos, a la vez que evitan la correspondencia biunívoca, excesivamente rígida que fortalece las respuestas negativas. Los acertijos, las canciones infantiles, los enigmas, los trabalenguas, las charadas, todos pueden acrecentar la intriga de las disposiciones para aprender. En algunos casos, el aprovechamiento de dichas disposiciones mediante el uso de temas familiares posibilita la resolución inconsciente de otros enigmas con empleo de los presentados en el momento, llenar los espacios en blanco. Es otro tipo importante de juegos de palabras utilizable en el aprendizaje en trance, cuya práctica se propaga más allá de la infancia por vía de los test escolares. Garabatear letras por formar palabras o elaborar códigos es un componente importante del secreto del trance, por cuanto oculta al terapeuta y al mismo paciente los pensamientos inconscientes de este último. Todas estas variedades de juegos de palabras pueden enseñar en forma demostrativa la pluralidad de significados en un mismo vocablo, abriendo nuestra mente a todo un nuevo mundo lingüístico de cambios posibles. Las redefiniciones modifican, entonces aprendemos igualmente que podemos describir un mismo sentimiento de diversos modos. Por ejemplo, ver la angustia como una expectoración. En ocasiones, estas redefiniciones relativamente simples modifican las actitudes y la conducta posterior. Para el paciente, las palabras son un medio lúdico de volcar en el terapeuta la clase de confianza que le inspiran los adultos cuando era niño. Para el clínico son buenas tácticas de distracción. Gracias a ellas, el cliente no se percata de que las palabras incluyen en sí la inducción y la utilización. Preste mucha atención al vocabulario empleado. Significa, preste mucha atención al simbolismo de las palabras. Queremos que el paciente lo haga en forma subconsciente, pero debemos atender a las diversas posibilidades que se presentan en un nivel más consciente. Por ejemplo, podemos trabajar con palabras que atraigan por su sonido, se asemejen fonéticamente, repitan ciertas partes del todo, exigiendo así atención y discriminación. Diferencien las palabras de un esquema o jueguen entre sí, confundiendo las excepciones y dejando emerger los significados correctos al evocar constelaciones de significados y experiencias. ¿Qué les parece? La magia de las palabras, cómo las podemos utilizar, el impacto que van a tener para con nuestros pacientes, porque la hipnosis para mí es magia. Cuando tú logras reincorporar a tu paciente de la tristeza a la alegría, porque de eso se trata lo que hacemos nosotros y los que nos dedicamos a esto profundamente, lo hacemos con todas las ganas del mundo, con todo el amor a nuestro prójimo, porque queremos que los millones de habitantes que hay en el mundo sean felices. Yo atiendo a gente de más de 20 países y me siento muy contento cada vez que me dicen, doctor, ya estoy feliz de nuevo, gracias, ya me quitó la depresión, ya me quitó la angustia, ya me quitó los ataques de pánico. Esto es, como les repito, es una magia digna de tomar en cuenta. Nos vemos en el próximo módulo. Que Dios te bendiga y dame un like si te gustó este vídeo. Bye.